Muy buenos días, Patricia, ¿cómo estás? Muy bien. Primero, si nos puede explicar puntualmente, esto se refiere a qué alzas, de qué año y qué tipo de alzas, porque son varias ahí las que se enfrentan habitualmente los afiliados. Bueno, quizá lo relevante para comenzar a explicar es contarle a los afiliados al sistema privado de salud que una moción parlamentaria que se inició el año pasado y que reunió también indicaciones en el Senado y que fue patrocinada por el presidente de la República, va a implicar poner fin a las alzas del año 2020 y 2021 de los planes de salud, lo que significa que aquellas personas que en el mes de abril fundamentalmente recibieron carta de su ISAPRE, la cual le informaban el cobro del alza postergada del año anterior, esas cartas van a quedar sin efecto, por lo tanto no es necesario que las personas hagan ningún trámite adicional, ni reclamen quienes pensaban hacerlo o tomar alguna de las alternativas que dice esa carta. Nosotros apenas se publique y se promulgue la ley, vamos a sacar un instructivo, pero desde ya podemos decir que eso va a ocurrir, por lo tanto no es necesario que las personas hagan algo con esas cartas. En el caso de las personas que tengan reclamos en curso, esos reclamos van a quedar sin efecto en el fondo porque la situación ya está resuelta para el año 2020 y 2021. Pero esta ley lo que hizo, ¿sí? Sí, es que para ir aclarando nada más ese punto que usted menciona, porque probablemente muchos que nos están escuchando les ha llegado esa carta donde se notifica de esta alza en los planes que tiene que ver con la adecuación de los precios, porque otra cosa es lo que tiene que ver con el GES, que eso se ve en otro periodo del año. Pero aquellos que les llegó esta carta y que tal vez habían hecho el trámite a través de la página de la superintendencia o vía abogado, esos trámites debiesen quedar hasta ahí nomás porque quedan sin efecto. Basta con esta normativa. Efectivamente, la ley expresamente deja sin efecto estas alzas, es decir, no hay un congelamiento ni una suspensión, sino que simplemente quedan sin efecto. Eso para aclarar ese punto, digamos. Ya. ¿Y no y se lo va a relevante acumular de este proyecto esto? de ley que también... ¿Perdón? ¿No es posible que después de que pasen estos dos periodos, estos 2 años, se vayan a acumular esas alzas y las ISAPRES las vayan a aplicar todas de un viaje? No, en ningún caso, porque ahí viene la segunda parte Sí. de este proyecto de ley. Recordemos que los problemas del sistema privado de salud, además de la reajustabilidad, son otros, pero aquí se soluciona fundamentalmente uno muy importante, que es el de la reajustabilidad de los planes. Hasta antes de esta ley, bueno, digamos que no está publicada, pero va a ser prontamente, las ISAPRES tienen una facultad que es unilateral y es, en cierta forma, solo depende de ellos en relación al porcentaje de alza que determinan los planes de salud, a los grupos de planes que van a aplicar y a las condiciones o fundamentos que ellos aplicaban para fundar estas alzas. Esto termina a partir de esta ley, donde se crea un indicador que va a ser trabajado por la Superintendencia de Salud, donde se van a recoger solamente aspectos sanitarios, aspectos de reajuste de precios, de prestaciones, de licencias médicas y también considerando la variación de las prestaciones del sector público. Por ende, lo importante de este proyecto de ley también es que las ISAPRES pierden definitivamente esa facultad que les daba la ley de fijar a su arbitrio las alzas de los planes de salud. Y no solo eso, porque además se incorporó una obligatoriedad a la ISAPRE, es decir, que para que las ISAPRES puedan reajustar los planes de salud van a tener que cumplir cabalmente con las metas de cobertura preventiva respecto a sus afiliados. Eso es algo muy importante porque en rigor las aseguradoras hasta el día de hoy no digamos que la preocupación iba por el lado de la prevención, sino que iba por el lado simplemente del pago de prestaciones. Acá se le hace una exigencia superior para poder ir reajustando los planes en la medida que lo determine también la Superintendencia de Salud. Ya, interesante ese punto. Eso quiere decir que lo que se le va a exigir a las ISAPRES es ¿qué cosa? Que se realice una cierta cantidad de exámenes, que se incentive a los afiliados a que se realicen ese tipo de exámenes. ¿Qué es puntualmente lo que se va a promover? Lo que se le va a exigir a la ISAPRES es el cumplimiento de las metas preventivas que están establecidas en el decreto GES y que operan respecto a todo el sistema de salud. Ahora van a ser aplicables a las ISAPRES van a tener que acreditar ese cumplimiento ante la Superintendencia de Salud y, en definitiva, quienes van a tener que desplegar sus medidas de gestión, probablemente cambiar la lógica que han traído hasta hoy día, celebrando mejores convenios con prestadores, incentivando a sus afiliados a realizarse los exámenes, y que quizás las ISAPRES no lo ven como una medida favorable para ellos en el corto plazo, pero sin duda que
al tener una población también más sana, con el correr de los años también se produce una contención general de costos del sistema. Solo las ISAPRES que cumplan con esas exigencias de medicina preventiva podrían, a partir del 2022, subir sus planes. Ahora, ese indicador que va a determinar la superintendencia, ¿de qué manera lo va a ir determinando? Usted mencionaba ahí algunos factores, pero lo digo también comparándolo con lo que alguna vez se habló, que era una suerte de IPC de la salud. ¿Es más o menos algo como esa herramienta? Es similar, se ha ido trabajando con el tiempo y se ha ido ajustando, se ha ido reforzando el aspecto sanitario. Estas son fórmulas de cálculo, digamos, bastante complejas, pero que en términos muy simples uno puede decir que recoge las variaciones efectivas de frecuencia, es decir, de uso de prestaciones de un periodo a otro, y también las variaciones concretas de precio. Pero además la ley hizo algo que es, da la facultad de incorporar en esta normativa técnica de construcción del indicador todo aspecto que apunte a la contención de costos del sistema. Es decir, esta crítica que se le podía hacer de que las ISAPRES traspasan los costos directamente a las personas va a ser contenida también por otros elementos que se van a incorporar en la fórmula de cálculo y que va a permitir también incentivar la contención de costos del sistema. Por lo tanto, aquí hay un cambio de paradigma, un cambio de lógica, donde las ISAPRES van a tener que, en conjunto probablemente con los prestadores, buscar alternativas de contención de costos y no solamente incrementarlos. Ahora también hay que recordar que muchas personas reclaman por la alza de precios, pero del 1.800.000 personas aproximadamente que año tras año ven incrementados sus planes, no más del 15% reclama. Por ende, el 85% restante termina de cierta forma pagando al año siguiente sus planes, los reajustes, los cuales le incorporaban los pagos por costas judiciales, por ejemplo, que el año pasado alcanzaron a 30.000 millones de pesos y que sin duda no tienen nada que ver con el aspecto sanitario. Claro, con esto se espera reducir esa judicialización. ¿Qué es lo que va a pasar eventualmente con aquellas personas que a lo mejor igual no queden conformes con esa alza que vaya a determinar este indicador de la superintendencia y de todas maneras quieran recurrir a la justicia? La facultad de las personas de recurrir siempre va a estar, en el sentido de que ahí corresponde a otro poder del Estado, en el cual obviamente uno no puede intervenir para saber cómo se afrontaría una situación como esa, pero lo cierto es que este sistema da mucha mayor transparencia, va a apuntar probablemente a indicadores que tengan conocimiento de la ciudadanía. Nosotros recordemos también que la superintendencia tiene a la disposición de la ciudadanía en la página web una serie de herramientas que le permiten a las personas tomar mejores decisiones respecto a coberturas, precios, conocimiento de cuánto están cobrando por los exámenes los prestadores. Por lo tanto, con toda esa información las personas van a poder tomar mejores decisiones. Si las personas aún así, obviamente no se les puede coartar y quien estime que su derecho constitucional está vulnerado podrá ir a un tribunal de justicia, serán los tribunales los que determinen cuál va a ser el resultado de esa reclamación. Claro, es difícil prever esto con anticipación, pero si hablamos, por ejemplo, que algunas de las alzas eran 4,5% promedio, lo que pudiese arrojar este indicador, ¿debiese ser un poco más bajo que eso? Es difícil, eso es algo que no se puede determinar. Por ejemplo, este año el indicador fue negativo, el de la Superintendencia de Salud, por eso las ISAPRES tuvieron que informar un alza cero. No era un indicador vinculante, esa es la característica que va a tener ahora. Es decir, este indicador ahora va a ser obligatorio para las ISAPRES, no podrían subir por sobre ese indicador. Hasta ahora sí podían hacerlo. Recordemos que el indicador sí sirvió, ya lleva 2 años de funcionamiento y ha servido como una forma de contención de la reajustabilidad, porque antes del indicador se llegaron a alzas para grupos de planes que bordeaban el 10%. Por lo tanto, y volvemos al punto, o sea, uno se acuerda de las personas que reclaman y que es un volumen importante, pero hay una cantidad muy superior de gente que no reclama y que vio como sus planes de salud se materializaban con alzas que llegaban al 10%. Ya, pero entonces, mirando esta normativa en términos más generales, ¿con esto se debiesen acabar estas alzas injustificadas o de las cuales muchas veces se reclamaba porque no había mucha información respecto a por qué se producían? ¿Eso debiese cambiar ya directamente con este tipo de indicador que va a manejar la superintendencia? Sin duda, porque me acuerdo cuando llegué a la administración de acá de la superintendencia y pedimos cuenta a la ISAPRES de cuáles eran los fundamentos de las alzas, eran
variada. Algunos decían que era por las costas judiciales, otros decían que se le habían incrementado los gastos de administración y ventas, publicidad, etcétera, etcétera, cambio en las prestaciones también. Pero eso ya se despeja, queda de lado y el indicador está centrado única y exclusivamente en prestaciones y en pagos de licencias médicas y las variaciones que ellas pueden experimentar. Claro. Aquí estamos hablando siempre de las alzas de los planes que tienen que ver con la adecuación del precio de los planes. ¿Qué pasa ahí con lo que tiene que ver con alzas por GES? En el caso del alza de GES, esa es otra ley, digamos que no, que es una ley que ocurre, ya hubo un cambio importante, porque fue una reinterpretación nuestra, de hecho. Las ISAPRES interpretaban que el precio que se paga por el GES, que es un precio aparte del plan de salud que a uno se lo incorporan, ¿cierto?, en el total de lo que uno paga, ellos entendían que podían reajustarlo cada 3 años. Nosotros interpretamos la normativa y dijimos no, solamente se va a permitir variar el precio una vez que exista un decreto nuevo y que ojalá tenga fundamento en que se incorporen nuevas prestaciones, si no, no tiene sentido, no tiene un fundamento. Y esa interpretación fue aceptada también por Contraloría y por otras entidades, por lo tanto eso ya está validado. Lo que hacemos nosotros, hacemos una suerte de indicador también, donde también resolvemos los reclamos en ese sentido y seguiría el resto de la vía para el caso que se ocurra. Sigue por otra línea, digamos, pero pareciera justificado única y exclusivamente cuando la incorporación de nuevos problemas de salud, con nuevas canastas, con mejoras en las canastas de prestaciones GES, efectivamente se refleje en un aumento de costo o de pagos. Pero por otro lado, también le hemos dicho a las ISAPRES que la labor de ellos también es incentivar el uso del GES, porque hay muchas personas que ocupan su plan complementario a mayor copago, ¿cierto?, teniendo esta posibilidad de utilizar el GES. O sea, para que quede claro en términos prácticos, esa carta de alza eventualmente sí podría llegar, no con esta frecuencia de 3 años como estaba ocurriendo hasta ahora. Así es. Solamente cuando existe un nuevo decreto que incorpore nuevas prestaciones, previo análisis si esas nuevas prestaciones implican un aumento de costo real. Perfecto. Y en el caso de las cartas que están hoy día recibiendo las personas, el llamado es a que se olviden de esa carta, porque los próximos días, promulgada la ley y publicada, vamos a sacar una normativa que va a obligar a la ISAPRE a informar a todos los afiliados que esas cartas van a quedar sin efecto. Así que no es necesario que se preocupen ni de hacer un reclamo ni intentar un recurso de protección en las Cortes. Muy bien, Superintendente Patricio Fernández, muchas gracias por conversar con nosotros sobre este tema. Esté muy bien. A usted, que esté muy bien, que tenga buen día.